Buenas tardes compañeros, mi nombre es César y mi equipo está conformado tanto como Brian Mares, Cristian Ramírez González, María Fernanda Pérez Lima y un servidor, César Flores Tenis. El tema es señales y avisos para la protección civil. El principal punto es el siguiente. La interpretación de las señales surge a la necesidad de proteger a una persona o a diferentes grupos más bien de personas, a la sociedad en general, sobre la ocurrencia de una emergencia, un desastre, una catástrofe por agentes perturbantes, ya sea tanto de mano humana o por la naturaleza. Contribuye a mejorar, obviamente, las condiciones de seguridad en las instalaciones o en sitios en los cuales estamos. Las señales tienen primeramente cumplir con siguientes características. Una, tener una forma geométrica específica, tener un color de contraste, un símbolo de seguridad y texto. Debe ser conciso y debe ser claro, para que con estos podamos establecer una comunicación directa, clara y concisa. Vamos a pensar, por ejemplo, en una señalización verde, que son las de información. Pero bueno, continuamos con la clasificación. Vamos a tener la clasificación de las informativas, vamos a tener las informativas de emergencia, las informativas de emergencia o desastre, las de precaución, las prohibidas o restrictivas y las obligatorias. Vamos primero con las informativas y las de precaución. Las informativas son aquellas las cuales establecen un color verde, como lo tenemos aquí. Son las que tienen un color verde y son generalmente para señalar lo que son las rutas de evacuación, las salidas de emergencia o en todo caso un botiquín. Esto debe estar establecido siempre tanto en establecimientos como en un edificio como en una empresa. Las de precaución son las que tienen una forma triangular y están en color de contraste negro. Estas son las cuales, por un riesgo ya sea de naturaleza o sea sobre un riesgo simplemente existencial. Vamos con informativas de emergencia y desastre. Las primeras son las informativas de emergencia. Las informativas de emergencia son en caso de que suceda una emergencia y son las cuales se presentan generalmente en un color rojo. Son para señalizar lo que son un extintor, un hidrante o para establecer dónde están ubicadas las diferentes alarmas en cada uno de los edificios establecidos. Las informativas de emergencia y desastre son en caso de un desastre previo. Vamos a poner ejemplo un tsunami, un terremoto, un sismo, lo que ustedes gusten, de factor natural o de factor humano, como ya lo habíamos dicho antes. Estas son generalmente, por dar fácil y rápido 4 ejemplos, los centros de acopio, el puesto de mando, unos refugios temporales o un centro de distribución. Estos generalmente siempre van a ser en color verde y los otros van a ser en color rojo. Y siempre van a establecer estas primeras normas. En otro caso podrían ser, no lo sé, podrían ser en caso de que haya la caída de un edificio o algo similar. Pero bueno, vamos a continuar con las prohibidas y las de obligación. Las prohibidas, como su nombre le dice, valga la redundancia, son acciones que nosotros tenemos prohibidísimo hacer. ¿Por qué? Porque cada acción tiene una reacción y cada una de estas cosas que se ha delimitado como prohibidas tiene su motivo. Las primeras prohibiciones podrían ser el no fumar, el no utilizar objetos inflamables. Los elevadores jamás van a poder usarse en caso de sismos o incendio, por ejemplo. Y el no pasar es porque obviamente hay algo que tú no puedes ver, hay algo que no debes hacer ahí, entonces el no pasar también es uno de ellos. Y las de obligación. Las de obligación son muy claras y concisas. Las de obligación siempre se presentan en un cuadrito o en un rectángulo y se van a presentar en colores azules con contraste blanco. El uso de estas es simple y ya. Es acatar lo que te dicen, acatar lo que está y ya, no más. No tienes opción de pensarlo, simplemente haces
y cometes una obligación. ¿Por qué? Porque pues así está delimitado. Vamos con los colores para que sean los de contraste y los colores de seguridad. ¿Por qué se establecen estos colores? Para que tanto el observador como el que tiene el que da el mensaje sea una opción muy clara, sea muy concisa y podamos obtener un resultado tanto satisfactorio de un lado como del otro. Tengas información y el otro sea un informante. Los colores de seguridad, ¿cuáles son? El rojo siempre se va a presentar como de alto, prohibición, o en otros casos identificación de equipos contra incendios. El amarillo siempre va a estar relacionado con el riesgo y la precaución, X. El verde siempre va a ser informativo en cuanto a primeros auxilios o en condiciones de un lugar seguro. Los azules siempre van a ser de obligación, no más. Los colores de contrastes son los siguientes. El rojo siempre va a estar contrastado con blanco, el amarillo con negro o en algunos casos en magenta, aunque el negro siempre es como que el top o el que más se utiliza. El verde, su color de contraste es el blanco, y el azul, su color de contraste igual es blanco. Ok, vamos con las formas geométricas. Nos habíamos quedado en lo que eran las formas geométricas. Las formas geométricas se derivan de la información que nos proporciona. ¿En qué forma nos va a proporcionar información? Va a proporcionar en lo que son cuadrados y en rectángulos. Obviamente, como lo dice, su significado, su finalidad es informar. Las señales de precaución siempre van a ser triangulares y van a advertir de un peligro. Nunca van a solucionar otra cosa, sino siempre van a advertir sobre un peligro. Los de prohibición siempre va a ser un círculo y va a estar en una diagonal, y la cual es el prohibir una acción susceptible a que provoque otro riesgo, otra acción. Los de obligación siempre va a ser simplemente un círculo y no más, y va a ser la predicción de una acción que es determinada u obligatoria. Para la ubicación, primero la señal informativa, las señales de prohibición, las señales de información y las de obligación. Las características de los avisos. Los avisos siempre deben estar fuera de la línea de los límites de la señal, situados en una parte abajo, utilizando frases de la norma que se establece, y va a tener una forma rectangular, va a estar así el aviso, y va a tener las diferentes constantes. Las obligaciones del patrón. Las obligaciones del patrón, tanto deben ser como para trabajadores como para el patrón, deben de ser informadas siempre. Garantizar, primero que nada, que se establezca la aplicación del color, que sea la señalización correcta y la identificación de la tubería, que debe estar en constante mantenimiento. La ubicación de las señales de seguridad y higiene, y de tal manera que se puedan entender de una forma concisa y clara, porque pues, así deben de ser, porque si no establece una buena comunicación, ¿para qué está? Las señales deben de advertir los siguientes características. Sería la ubicación de equipos de instalaciones y de seguridad de emergencia. Deben de existir señalaciones para existencia de riesgos y de peligros. Debes de utilizar las acciones obligatorias, son las de circulito, y obviamente la prohibición de actos susceptibles a causar otro riesgo o otra acción. Esas son las obligaciones del patrón y que debes de saber tú como trabajador, y el patrón las debe de saber para poder cumplirlas de una forma adecuada. ¿Cuáles vendrían a continuación? Las del trabajador. Ok, las del trabajador, ¿cuáles son? Es asistir a diversas capacitaciones. ¿Por qué asistir a diversas capacitaciones? Porque si tú no sabes qué debes de hacer en caso de ver una señal verde, una señal amarilla, una señal azul o una señal roja, tú no tienes una capacitación suficiente para poder realizar estas acciones. Pero si tú tienes una capacitación, debes de cumplir con ellas, que es el siguiente punto. Si tú ya sabes que una señal amarilla y la ves está en triángulo, es un riesgo. Es un riesgo y una prevención. Si estás viendo algo verde, es algo informativo, donde puedes señalizar tanto las salidas de emergencia como las rutas de evacuación, como a lo mejor un botiquín. Y las rojas y las azules. Las rojas
prohibición, las azules las de obligación. Una vez teniendo ya una breve capacitación, ahora va tu parte, una de las dos partes que debes cumplir, una capacitación y una acatación de las acciones. ¿A qué voy? Si yo ya sé que una acción es así, pues yo obviamente debo cumplirlas, porque debes de saber de qué van o de dónde van. Siempre debes de cumplir con las medidas tanto informativas, como de obligación, como de riesgo, como de precaución. Siempre debes de acatar todas ellas. Y con esto nos despedimos. Esperamos que esta breve exposición sea agradable a su escucha, que sea agradable, que tenga todas las características informativas que deben de llevar. Olviden siempre utilizar casco, periodo de algodón, pantalón de mezclilla, que no tenga ningún tipo de rupturas, y botas de casquillo dentro de una planta y dentro de cualquier laboratorio. Seguridad de higiene, esperamos que tengan las mejores condiciones actuales y que respeten cada una de las acciones que se le han cometido, porque no son acciones, es una cometida.